En este podcast nos encanta hablar de libros, lo hacemos en casi cada episodio. Y para este episodio nos dimos a la tarea de elegir cuáles son los 5 libros que más nos han marcado durante este año. Mis 5 libros y los 5 libros de Jack. Yo soy Ricardo Mitrani. Y yo soy Jack Goldberg y esto es De Dientes para Adentro. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes. Bienvenidos a este episodio de Dientes para Adentro. Sin duda el día de hoy nos encontramos celebrando un episodio sumamente especial porque hoy llegamos al episodio número 50, Jack. Un abrir y cerrar de ojos y llegamos al 50, bro. Wow, sí ha sido un viaje. 50 semanas seguidas de grabar, editar, compartir y analizar y reflexionar. Ha sido un viaje increíble y estamos pues muy contentos y sobre todo muy orgullosos como equipo de haber logrado esto. Y muy agradecidos. La verdad que parecería como que lo hubiéramos hecho a propósito, que arrancamos un poco con el año, pero eso, meter 50 episodios en un año, pues también tiene un aspecto muy lindo. Y hablando de agradecimiento, yo creo que vale mucho la pena, antes de que nos arranquemos a hablar del tema que elegimos para el día de hoy, pues que sí tengamos esta oportunidad de agradecerle tanto a nuestro equipo de trabajo, que ha sido sin lugar a duda espectacular. Por un lado, desde luego, a nuestro queridísimo productor Juan Luis, quien nos ha mantenido en línea durante semana tras semana, episodio tras episodio, y asegurándose que nuestras preguntas hagan sentido, asegurándose que haya congruencia, asegurándose que nos demos y nos preocupemos por el auditorio y no teniendo una plática de café entre nosotros, Jack, el entrevistado, y yo. Y eso, la verdad que no tiene precio. Juan Luis, querido, te agradecemos muchísimo. Por otro lado está Ariela, quien ha fungido como pues nuestra community manager también, muy pendiente de los visuales, muy pendiente de revisar los episodios y de dar la imagen que tenemos al exterior. Por otro lado está Nacho, quien ha sido también muy importante en la edición de cada uno de los episodios, a quien también le agradecemos muchísimo. Y desde luego, pues a nuestro equipo en Grupo Dental Bosques, que también forman una parte fundamental de este podcast. ¿Por qué? Porque es con ellos con quienes conocemos a nuestros pacientes en el día a día, y es con ellos con quienes celebramos la vida en el día a día. Entonces, desde luego, esta es una oportunidad pues que no podemos desaprovechar para ser muy agradecidos con nuestro increíble equipo de trabajo. Y desde luego con ustedes, el público, ¿no, Jack? Sí, definitivamente es justo lo que quería mencionar. Uno, pues nuestros invitados, que también aprovechar para agradecerles a nuestros invitados en este espacio, y los más importantes son ustedes que nos escuchan, que nos han acompañado durante 50 semanas, semana tras semana, escuchando los episodios de Dientes para Adentro, y pues sin ustedes no somos nada, así que muchísimas gracias por escucharnos, escogernos. Hay tanta oferta ahí afuera sobre lo que uno puede escuchar que realmente y profundamente apreciamos y agradecemos muchísimo que nos hayan escogido a nosotros. Y también compartirles que estamos llegando al episodio 50, como comentaba Ricardo, y estamos tomando la decisión de que con el episodio 50 vamos a hacer el cierre de nuestra primera temporada de 50 episodios, donde nos daremos un espacio para que podamos replantear hacia dónde queremos llevar ese proyecto, qué tipo de episodios queremos traer para ustedes más adelante. Así que para todos ustedes que esperarán la próxima semana el episodio 51, les pedimos que tengan un poquito de paciencia, ya que necesitamos como equipo ver hacia dónde vamos, pero estaremos muy pronto de regreso con ustedes. Y precisamente porque es el 50, querido Jack, yo quisiera reconocerte y quisiera también felicitarte, porque desde este lado yo he visto un Jack que ha evolucionado increíblemente y que ha desarrollado facultades de entrevistador y que se ha convertido en un escucha muy agudo y que ha tenido la posibilidad y la capacidad también de conectar con nuestros invitados de una manera en la que no podría yo haber pensado en tener un mejor
partner in crime, un mejor compañero, un mejor cómplice en este proyecto. Y agradecerte y felicitarte porque lo has hecho increíble, aparte de todo lo que haces en la parte de gestión detrás del podcast. Entonces sí quiero que quede muy claro y muy grabado el cariño, el agradecimiento y el reconocimiento, querido Chaquito. Muchas gracias. Igualmente, Ricardo, creo que ha sido un proyecto en conjunto increíble y tampoco visualizo hacer esto de alguna otra forma que no sea contigo. Así que muchísimas gracias. Y pues la idea del episodio de hoy es compartir con todos ustedes los 10 libros que más nos han impactado en este 2023. Como saben y han escuchado a través de los diferentes episodios, es de forma muy común, Ricardo y yo compartimos el libro que estamos leyendo o el que estamos escuchando, y quisimos hacer este episodio número 50 donde les vamos a dar mis top 5 y los top 5 de Ricardo de este 2023 con una explicación de por qué creemos que ese libro fue tan impactante para nosotros, qué es lo que nos voló la cabeza, qué es lo que nos dejó, cómo nos impactó. Y entonces, ¿por qué no te empiezas, Ricardo, con tu número 5? Claro. Miren, yo quiero hacer un pequeño disclaimer antes de que recorra mis 5 libros. Yo soy un ávido lector, pero tengo la mala costumbre de no terminar la mayoría de los libros que empiezo. ¿Por qué? Porque se me atraviesa otro libro que me interesa más y de repente lo suelto. Pero conozco... me parece bien las obras que voy a recomendar el día de hoy, así como muchas otras que también he leído este año. Pero sí quería dejar muy claro para que no se quede... Le escuché una vez a Simon Sinek decir que él no lee libros y cuando los lee no los acaba. Y para mí fue muy reconfortante escuchar esta declaración. Y también fue muy reconfortante escuchar que él tiene ADHD. Ya hablaremos en su momento, pero yo también debuté este año con el diagnóstico de ADHD o trastorno por déficit de atención, que es lo que explica muchos de mis comportamientos. Pero bueno, empezando en el libro número 5, yo, tanto el 5 como el 4, que nos costó trabajo a Jack y a mí este ejercicio de cuáles son los 5 que vamos a elegir. Empezamos de ir en creciendo, terminando con el libro que más nos botó la tapa, como dice Jack. Entonces, el 5 y el 4 son libros que yo ya había leído antes, pero que decidí releer este año. Y que me parece que son libros que vale la pena, desde mi punto de vista, leerlos cada X años, porque son atemporales y nos permiten replantear dónde estamos. Y me gustan mucho estos libros que el planteamiento habla como de la contra, ¿no? O sea, las 5 disfunciones o los 5 defectos o los 3 problemas. Esto como que nos invita a leer. Este libro que quiero recomendarles se llama Why People Fail, o Por qué la gente fracasa. Es un libro que escribe Simon Reynolds, él es australiano, y para mí ha sido un libro increíble. Es un libro que te invita a replantearte. Son 16 capítulos, 16 obstáculos donde tropezamos. Y donde quisiera subrayar es en el capítulo 1. Y créanme, este sí fue un libro que leí completo, no crean que nada más leí el primer capítulo. Pero el capítulo 1 habla de que fracasamos porque no tenemos un propósito muy claro en la vida. Inclusive, este cuate nos dice, si no lo tienes claro cuál es tu propósito en la vida, cierra el libro. Date un par de días, date una semana, piensa cuál es tu propósito en la vida. Y habla de propósitos personales, profesionales, a lo mejor familiares. Entonces es una muy linda idea, es un muy lindo ejercicio para que cada X tiempo replanteemos, porque nuestros propósitos pueden ir cambiando. Pero la realidad es que es muy importante que tengamos claridad en el propósito. Entonces, es por esto que Simon Reynolds y Why People Fail se lleva, desde luego, mi libro número 5. Pues para mí el libro número 5 que escogí para recomendarles se llama Can't Hurt Me. El autor es David Goggins. En español se llama No me puedes lastimar, y es un libro que a mí me impactó muchísimo por la historia de David Goggins. Él es el prototipo del americano, afroamericano, pesaba más de 150 kilos, tuvo una infancia muy complicada con un papá muy violento, con una familia muy disfuncional, y empieza el libro contándote las historias de su infancia y cómo lo marcaron
y hoy en día muchos de nosotros creemos que lo que nos sucedió en la infancia es lo que va a determinar nuestro futuro. Y él es un claro ejemplo de cómo teniendo el mindset o la forma de pensar adecuada, sí es posible salirnos de eso que aprendimos en nuestra infancia. Entonces, él un día de regreso de su trabajo, después de comerse una caja de donas de Krispy Kreme, que se comía todos los días de regreso a su casa, 12 donas, ve un anuncio en la televisión de los Navy SEALs y dice, yo quiero ser Navy SEAL. Y él ya tenía más de 20 años, ya había pasado la etapa en donde alguien decide entrar al ejército. Para los que no saben, Navy SEALs es la unidad especial de Navy de Estados Unidos y es una de las unidades especiales del ejército más difíciles de entrar y más especializadas. Y para alguien en el cuerpo en el que estaba en ese momento y en el mindset que él estaba en ese momento, era una locura pensarlo, pero él va al día siguiente y se inscribe y pues la gente lo ve como un loco y dice, ¿cómo va a ser tu Navy SEAL? Y dice, yo sí puedo. Y entonces empieza todo este proceso de transformación, obviamente física, en la cual pues se vuelve una persona mucho más ágil y mucho más fuerte, pero sobre todo, y lo más interesante para mí, fue cómo transformó su forma de pensar para convertirse en un Navy SEAL, lo cual después de mucho esfuerzo no lo logra la primera, lo logra la segunda, y después sale de Navy SEAL y dice, bueno, ya hice eso, ya fue el tope para la mayoría de la gente, ahora ¿qué más? Y se vuelve un adicto a lograr querer más cosas y dice, voy a hacer un ultramaratón, y entonces sin entrenar va y corre 100 kilómetros al día siguiente y te cuenta cómo lo logra, sobre todo con un mindset adecuado. Entonces, para mí, no es que yo quisiera hacer algo así, pero cuando digo yo que me entrené para un maratón y que he pasado por momentos en donde la cabeza se vuelve muy importante, el tener este tipo de aprendizajes y reflexiones de alguien que ya lo vivió, me marcó muchísimo. Entonces es un libro que les recomiendo mucho si les interesa este tema del mindset, si les interesa el tema de cómo poder romper patrones que tenemos desde nuestra infancia y cómo poder lograr ser una mejor versión de nosotros mismos. Qué lindo, qué lindo. Parecería como que nos pusimos de acuerdo, porque ahora que yo voy a hablar de mi cuarto libro, va muy de la mano con lo que tú estás diciendo, Jack, esa idea de romper patrones. Y es por eso que elegí este libro que se llama The Art of Possibility, el arte de la posibilidad. Es un libro que escribe el maestro Benjamin Zander. Y digo maestro porque Benjamin Zander es un director de orquesta muy famoso. Él nació en Inglaterra y después se mudó a Estados Unidos y estudió la carrera de conductor y conduce o dirige una de las orquestas, se llama el Boston Youth Orchestra, pero ha sido profesor en el conservatorio de New England, ahí en Boston, de Inglaterra, por muchos años. Y escribe este libro con su ex esposa, su esposa en ese entonces, Rosamund Zander, que es terapeuta, y el libro se llama The Art of Possibility. Y justamente hace lo que, o habla y describe parte de lo que dice Jack, romper patrones, ver las cosas desde otro lugar para poder entonces enfrentarte de una manera muchísimo más propositiva, cambiando el mindset. Les comparto un ejemplo. Y lo interesante de este hombre y de la esposa que es terapeuta es que comparten ellos perspectivas desde un conductor de orquesta que tiene a su cargo pues un equipo que es de altísima complejidad porque hay gente talentosísima trabajando. Entonces ser un conductor de orquesta es mucho más complicado de lo que parece. Y a la vez este hombre es maestro, entonces o profesor en la carrera de música. Entonces año con año llegan los mejores de los mejores a estudiar a este conservatorio. Piensen ustedes en lo competitivo, lo astringente que es el proceso de selección para entrar a ese conservatorio. Quiere decir que llegan los mejores alumnos de Taiwán, de Rusia, de Israel, de Estados Unidos, de todo el mundo. Y el proceso es tan desgastante que cuando llegan ya a tomar las clases, voltean a su alrededor y entran en un proceso de inseguridad brutal los alumnos. Entonces, otra vez lo interesante es que la esposa es terapeuta, entonces él puede también contrastar mucho de lo que puede pasar un individuo
cuando está sometido a ese estrés en esos años universitarios. Entonces, el libro se llama The Art of Possibility. Entre muchas otras cosas se le ocurre en un capítulo decirle a sus alumnos: muy bien, como entiendo el estrés por el cual están pasando, les tengo una noticia. Todos aquí sacaron 10 en su examen final de mi materia. Ya tienen 10. Nada más les voy a pedir un favor. El proyecto que tienen este fin de semana es que escriban un essay donde explican qué fue lo que hicieron para sacar esa A, ese 10. ¿Qué tuvo que pasar para que ustedes merecieran esa calificación? O sea, ¿cuál fue la disciplina? ¿Cuál fue el proceso a través del cual ustedes pasaron? Entonces, es una invitación a que los alumnos piensen proactivamente en: caray, ya saqué 10, me voy a desestresar, pero ¿qué tuvo que hacer para cumplir esa meta de sacar 10? Entonces, por eso es muy lindo este concepto de The Art of Possibility, porque pensar en posibilidades es un arte. Entonces, por eso ese era mi libro 4, y por eso insisto que se articula tan bonito con ese libro del que habló Jack, donde tenía que ver con ese cambio de mindset. Buenísimo, sí, definitivamente un librazo y que va muy de la mano con el tema de mindset. Ahora mi número 4 vamos a cambiar completamente y se llama Breath, de James Nestor. Es un libro que me recomendaron mucho dos buenos amigos, Juan Pablo Álvarez, el Señor de los Hielos, y Gabo Arroyo, que están muy metidos en el tema de esta técnica de Wim Hof, de meterte a los hielos y de entender respiración. Y me llamó mucho la atención el concepto de respiración, y entonces empecé a leer acerca de este tema. Y este libro de James Nestor nos habla de cómo la evolución, y pues nosotros siendo dentistas que trabajamos mucho con respiración, obviamente con la cavidad oral, entendemos y hemos estudiado, y lo explica en el libro, que la evolución de la forma en la que respiramos, principalmente en esta zona del mundo, en América, porque en la zona de la India, donde se practica yoga, tienen mucho más respeto por la respiración, y nosotros en estas vidas agitadas y estresadas realmente no nos sentamos a ver o analizar cómo estamos respirando, y pensamos que la respiración es algo automático. Y entonces hace un análisis de la evolución de cómo nuestros ancestros respiraban por la nariz, y nosotros últimamente, en las últimas generaciones, nos hemos vuelto mucho más respiradores bucales, y eso trae muchas desventajas para la fisiología y muchas desventajas para el tema del sueño, como lo vemos en la clínica, pacientes con dificultad para conciliar el sueño, ronquido, apnea del sueño. Entonces el libro nos explica por qué es mucho más importante y mucho mejor que respiremos por la nariz. Nos habla mucho de que es importante lo que respiramos o lo que inspiramos, pero la exhalación resulta muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener mucho cuidado con este intercambio de gases que tenemos en el cuerpo. Cuánto oxígeno tenemos y cuánto dióxido de carbono tenemos. Y habla de muchas técnicas de respiración, respiraciones extremas, como es respiraciones de altura cuando vas a escalar una montaña, o cómo puedes simular que estuvieras en una situación con baja oxigenación, y cómo eso va a crear un estrés en tu cuerpo que se le conoce como hormesis, y eso hace que tengamos cuerpos mucho más eficientes. Y cómo también a través de técnicas de respiración podemos llegar a estados alterados de conciencia. Hay muchas técnicas de respiración que podemos trabajar en una sesión que nos hacen llegar a ver visiones o a estados alterados de conciencia sin tomar ningún tipo de medicamento o de planta o de droga, y solamente con la pura respiración y el poder de la respiración logramos llegar a estados que no conocemos dentro de nuestro cuerpo. Entonces yo empecé a practicar mucho técnicas de respiración, y por eso es que decidí leer este libro este año y clavarme mucho más en ese tema. Ahora estoy haciendo una certificación para hacerme instructor en una técnica de respiración, y este concepto de poner atención en nuestra respiración ha hecho que yo personalmente pueda manejar de una mucho mejor forma estados de ansiedad, estados de estrés, cuando estoy perdiendo el control, porque estoy perdiendo
justamente eso, el control de alguna situación a través de regresar a mi respiración y de regresar a mi centro con estrategias y técnicas de 1 o 2 minutos. Puedo muy rápidamente decirle a mi cuerpo, todo está bien. No tenemos un león que nos está persiguiendo detrás de nosotros, porque el cuerpo no sabe si estoy estresado por el trabajo o realmente mi vida está en riesgo. Entonces el regresar a nuestra respiración nos da esa posibilidad de decirle a nuestro cuerpo, todo estás bien, estás en paz, estás tranquilo y vamos adelante. Entonces, pues si les interesa el tema de respiración, de meditación, de yoga y de encontrar su centro, es un libro que les recomiendo muchísimo. Y voy a aprovechar el cebollazo para decir que tuvimos un curso muy lindo, una experiencia inmersiva de 3 días con múltiples líderes que se dedican a la profesión y al mundo de la salud. Y unas actividades que tuvimos, Jack lideró precisamente un taller de breathwork o de respiración, y la verdad es que cuando nos comenta que se está certificando, como todo lo que hace Jack, pueden asegurarse que lo va a hacer de maravillas. Ese taller fue espectacular y la verdad que se ha convertido en un gran maestro también para mí, que yo no tenía idea qué era lo que era respirar. Entonces, qué buena onda. Gracias. Y felicidades, Jack. Bueno, pues pasamos a mi tercer libro. Y este es un libro que se llama 4,000 Weeks, Time Management for Mortals, o 4,000 semanas, manejo de tiempo para mortales. Lo escribe un periodista británico que se llama Oliver Burkeman, y la forma en la que entré en contacto con este libro fue muy curiosa. Yo soy un asiduo consumidor de podcasts y 2 de mis podcasters favoritos entrevistaron precisamente a Oliver Burkeman, y la realidad es que lo que me fascinó de esas entrevistas es que uno de ellos es Sam Harris, otro de ellos es Tim Ferriss, y justo lo entrevistaban a propósito de este libro que se llama 4,000 Weeks. Me cautivó la manera en la que él se comunica como un periodista y luego como escritor. Pero resulta que él, durante la pandemia, es que decide escribir este libro, que se llama, otra vez, 4,000 Weeks. 4,000 Weeks es una vida de 80 años. Entonces, piensen que una vida de 80 años, el tipo escribe un manual para los mortales que cumplen 80 años. Y el capítulo 12 se llama Cosmic Insignificance o Insignificancia Cósmica. Y es tan poderoso ese capítulo que inclusive Tim Ferriss, que es uno de los que tienen los podcasts más populares, elige dedicarle un episodio completo a la narración de ese capítulo 12, que se llama Cosmic Insignificance. Somos cósmicamente insignificantes. Y miren, en De Dientes para Adentro hemos tenido invitados increíbles. Invitados que nos han hablado de sus trayectorias, de lo talentosos, de lo exitosos que han sido muchos de ellos. Y uno acaba siendo muy aspiracionista en el sentido de sí, tenemos la ambición de conseguir éxitos profundos, éxitos de los cuales nos sentamos orgullosos. Y pensamos siempre en un legado que vamos a dejarle a las futuras generaciones. A veces somos como que un poco más ambiciosos de la cuenta. Y a veces nos preocupa, y a lo mejor voy a hablar en primera persona, muchas me ha preocupado a mí oye, ¿y si será suficientemente bueno lo que estoy haciendo como para que el día que ya no esté aquí dejar un legado que sea lo suficientemente potable? Y me topo con este hombre y con este libro de 4,000 Weeks, con este capítulo de Cosmic Insignificance, donde nos habla de que eso es lo que somos, cósmicamente insignificantes. Inclusive habla de gente como este planteamiento, ¿no? Alguien como Steve Jobs, alguien como Elon Musk, alguien como, no sé, piensen en quiénes son los, como se dice, los movers y los shakers que viven hoy o que vivieron el siglo pasado. Después de X años, nadie los recuerda.
ellos también son cósmicamente insignificantes. Y lo que más me gusta de ese libro es, Jack hablaba de respirar para mitigar un poco la ansiedad. Ese es un libro que te sirve también para mitigar la ansiedad de, ya, tranquilo, es que hagas lo que hagas, tampoco es para tanto. O sea, acá estás pensando en que vas a descubrir el hilo negro, estás pensando en que, vas a descubrir una fórmula increíble que le va a servir a los demás. A ver, este libro nos sitúa, nos aterriza y nos da la palmadita en la espalda y nos dice, relax, somos cósmicamente insignificantes. Librazo que si pueden leer, se los recomiendo muchísimo. Y si no van a leer todo el libro, por lo menos ya sea que lean el capítulo 12 o escuchen lo que está en el libro en el podcast de Tim Ferriss, o inclusive Oliver Burkeman ya tiene su propio podcast. Recomendadísimo como mi opción número 3. Buenísimo. Gracias, Ricardo. Pues mi número 3 es un libro que se llama Unreasonable Hospitality de Will Guidara. Aún no hay versión en español, es un libro muy reciente, pero traté de buscar cómo traducir Unreasonable y lo encontré como eso que va contrario a la razón o que va contrario a lo común, excesivo, desmedido, y hospitality es hospitalidad. Entonces habla del concepto de cómo crear una experiencia a través de la hospitalidad. Y él es el gerente general de un restaurante que se llama 11 Madison Park en Nueva York, que fue el número 1 del mundo por mucho tiempo gracias a los esfuerzos de él y de Daniel Hom, que es el chef del restaurante. Y la idea es que normalmente en esos años el mejor restaurante del mundo se escogía por la comida. Y suena muy lógico, pero él dice, tenemos que llegar a ser el número 1 del mundo por tener una excelente comida, pero sobre todo por dar una experiencia desmedida o excesiva o fuera de lo común a nuestros clientes. Y entonces él cambia, otra vez hablando del mindset, él ve desde una forma diferente el tema de la hospitalidad y la experiencia, y tiene increíbles experiencias que te cuenta en el libro de cómo atiende a sus clientes, y lo recomiendo muchísimo para cualquier industria. Yo no estoy en la industria de la cocina, pero nosotros como dentistas, ustedes como empresarios, como en la mayoría de las profesiones hay algo de hospitalidad. Si tú tienes algún contacto con algún cliente en algún momento, vas a poder beneficiarte de dar una mejor experiencia. Entonces, lo recomiendo muchísimo. Aparte, tiene historias divertidísimas. Les cuento una rapidísima. Ellos están en Nueva York, en una zona de mucho tráfico. Entonces, la gente se estacionaba en las calles cercanas al restaurante, y en ese momento era de ponerle la monedita al parquímetro. Y la gente veían que se paraba de la mesa de una experiencia de 3-4 horas de comida, que es una cena muy cara, y tenía que irle a poner una moneda de 25 centavos al parquímetro. Entonces les ocurre decirle a la entrada, oye, si te viniste en coche, no te preocupes, dime dónde estás estacionado, cuáles son tus placas, y nosotros nos encargamos de ponerle los 25 centavos para que tú no tengas que interrumpir tu cena para pararte. Son detalles que cuestan muy poquito dinero, pero que hacen una experiencia increíble. Y yo, hace un par de semanas tuve la experiencia de cenar en el Central, que es el restaurante número 1 hoy del mundo en Lima, en Perú, de Virgilio Martínez. Y fue increíble, después de haber leído el libro, poder analizar la experiencia, y tuve la posibilidad de platicar un buen rato con Virgilio, y ya conocí el libro, no lo había leído, pero ya lo conocía, y con su general manager que se llama Alan, y platicamos de este concepto de cómo poder llevar al siguiente nivel una experiencia ya increíble. Y pues mucho de esto lo aplicó Virgilio en su restaurante, y gracias a eso llegó a ser el número 1. Entonces, independientemente en el área en la que estés o en la que te dediques, si trabajas con gente, te recomiendo muchísimo que leas Unreasonable Hospitality de Will Guidara. Y yo les diría, me encanta ese libro también. Yo les diría que voy a subrayar esto que dice Jack. Independientemente de la industria en donde te muevas, el libro te da una cantidad de perlas que te permiten replantear cuál es tu manera de interactuar con tus clientes, y que siempre podemos ser un poquito unreasonably hospitable o tener una hospitalidad que sea poco racional. Crear un momento mágico, crear un momento en que digas, wow, esto no estaba dentro del script, pero tuve la sensibilidad y la capacidad de entender quién es este cliente que tengo, y creamos una experiencia especial para el cliente. Magnífico libro. Pues vamos ahora a mi libro número 2, y se trata de este libro que se llama Clear Thinking, de Shane Parrish.
Shane Parrish se hizo famoso por un libro que escribió hace muchos años que se llama Mental Models o Modelos Mentales. Y la verdad que yo le agarré un respeto y un cariño especial a Shane Parrish porque, otra vez, dirige uno de los podcasts más espectaculares. Se llama The Knowledge Project o el Proyecto del Conocimiento, que recomiendo ampliamente. Lo que hemos aprendido a través de los años, y en particular Jack y yo a través de este proceso de Dientes para Adentro, es el arte de entrevistar, el arte de entender quién está regalándonos parte de su tiempo y de esta manera poder escudriñar, que es este término que utilizamos desde el día 1, las mentes brillantes de nuestros invitados. Pues Shane Parrish es un maestro y precisamente es quien dirige este podcast que se llama The Knowledge Project. Pues, como les dije, había escrito este primer libro que se llama Mental Models y se avienta a escribir este otro libro que salió este año. Se llama Clear Thinking o pensar de manera clara. Y lo que es muy interesante es que cuando tú lees un libro de estos bestsellers, te das cuenta que las referencias que utilizan todos esos autores son de múltiples libros que posiblemente también ya leíste, ¿no? Todo el mundo tiene una referencia por ahí de Adam Grant, o tiene una referencia de Daniel Pink, o tiene una referencia de Dan Ariely, tantos y tantos autores que tienen propuestas tan interesantes. Dan Kahneman, cualquiera que hable de planteamientos de mindset y demás, van a hablar de la referencia de Think Fast and Slow. Es decir, hay tantos libros, obras seminales que se han convertido en referencias tan increíbles en los libros que tú ves mucho precisamente la influencia de otros autores en la obra de uno en particular. Y en Clear Thinking, Shane Parrish hace justamente eso. De una manera elegantísima, él le va dando crédito a todos estos íconos que nos invitan a pensar. Imagínense ustedes aventurarse a escribir un libro que se llama Clear Thinking, cuando tanta gente ha hablado del pensamiento. Entonces, habla mucho del self-awareness o de la autoconciencia, que es hoy día un tema que a mí me apasiona muchísimo. Es cómo hacer para entenderme mejor yo mismo, para poder entonces aspirar a entender a los demás. Entonces habla mucho de justamente del self-awareness, pero también habla del self-accountability, de hacernos ser capaces de rendirnos cuentas. Habla del conocernos un poco mejor. Y uno de los capítulos o de los conceptos de los que de veras me botó la tapa es que habla de resolución de problemas, y cuando hablamos de una forma muy binaria para resolver un problema, está el problema, entonces tú ves una solución y ves otra solución. Y lo que Parrish propone es que muchas veces es muy reduccionista plantearte un problema a través de una ecuación binaria, porque muchas veces la resolución del problema pues no es binaria, es entender un poco esta palabra que en inglés le llaman nuance. En vez de que sea un blanco y negro, es un gradiente. Y el nuance justamente te permite entender las cosas desde otro lugar. Y hoy estamos viviendo momentos inéditos en el mundo, donde hay conflictos bélicos y donde la gente acaba tomando una postura muy, muy binaria. Y a veces hay que entender este gradiente, entender la otra voz, entender de qué se trata lo que está diciendo otra persona para poder llegar a una solución que no es ni blanca ni negra. Entonces ese fue un elemento que me encanta dentro de este libro que se llama Clear Thinking, pensar con claridad, como apunta aquí nuestro producer. En febrero lo van a lanzar en español en formato de Kindle. Es un librazo, si se lo pueden echar, de veras se los recomiendo muchísimo, no se van a arrepentir, una joya de libro. Jack. Pues vamos a mi número 2. Yo en este caso también, igual que tú, es un libro que releí este año. Se llama The Untethered Soul, de Michael Singer. En español se llama La liberación del alma, el viaje más allá de ti mismo. Es un libro que se publicó en 2007. Yo leí hace algunos años y ahora releí. Y es un libro que, si te interesa el conocerte un poquito más a ti mismo, si te interesa este concepto de la espiritualidad, del poder entenderte y trabajarte, es un libro que recomiendo muchísimo, sobre todo para
los que nos están escuchando, si no sabes por dónde empezar, es un gran libro para empezar, porque tiene conceptos muy claros y es un libro relativamente fácil de leer. Y algunos de los conceptos que quiero compartir con ustedes de este libro, habla mucho del concepto de escuchar tus pensamientos, pero darte cuenta que esos pensamientos no te definen. Muchas veces nosotros creemos que lo que pensamos es lo que somos, y cuando entendemos que somos diferentes cuerpos, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestra psique, nuestro cuerpo espiritual, podemos darnos cuenta que esos pensamientos nos guían, pero no necesariamente nos definen. Y está comprobado, Joe Dispenza lo habla mucho, que alrededor del 90% de los pensamientos que pensamos cada día son los mismos que pensamos el día anterior y el día anterior. Y entonces nosotros nos vamos a convertir en aquello que pensamos. Entonces es uno de los conceptos que me gusta mucho. Habla mucho de este concepto de energía que tenemos todos dentro de nosotros. Y si alguna vez has estudiado o has leído algo de filosofía de la India o de filosofía de budismo tibetano, se habla mucho de esa energía interna, de los chakras, de los centros energéticos que tenemos y de cómo bloqueamos nosotros ese flujo de energía. Entonces te explica cómo poder desbloquearlo. Otro concepto interesantísimo del cual nos comparte este libro es el concepto de que vamos a vivir vidas con miedo. Siempre pensamos, ya no quiero tener miedo, no quiero pensar cosas negativas. Es parte de la fisiología y del pensamiento del ser humano. Entonces nos enseña cómo poder trascender y transmutar esos miedos para realmente desde la parte más profunda dejarlos ir y así vivir vidas mucho más felices. Y también hablando de este tema del miedo, que es uno de los miedos más comunes, es el miedo a la muerte. Y cuando le preguntas a alguien cuál es tu miedo más profundo, es una de las respuestas que más escuchamos. Y entonces él nos da una visión muy diferente a lo que es la muerte o a lo que conocemos como la muerte, y digamos que te quita el velo que tenemos del entendimiento de la muerte para que podamos utilizarlo como una guía y como una consejera más que como algo de lo cual le tenemos que tener miedo, y es algo que nos puede ayudar a priorizar y entender lo que realmente es importante en nuestra vida. Y como último, pues nos habla de el balance, ¿no? Buscar este famoso balance entre los extremos que tenemos todos en nuestra vida, en trabajo, familia, personal, y cómo buscar a través de esta liberación de nuestra alma, de ir este viaje más allá de nosotros mismos, poder encontrar ese espacio de conexión, ese espacio de lo que hablabas tú, Ricardo, de encontrar ese propósito en nuestra vida, esa misión en nuestra vida. Entonces, si te resuenan estos conceptos, es un libro que te recomiendo muchísimo, The Untethered Soul, de Michael Singer, y vale muchísimo la pena utilizar como libros iniciales para poder empezar este camino espiritual, si es algo que te llama la atención. Qué lindo. Y ahora sí, vamos al número 1. No tengo dudas. El libro que más me ha gustado, porque aparte es el libro que más he recomendado, y creo que es un libro que vale la pena que todos lean, es un libro que se llama The Creative Act, de Rick Rubin. Rick Rubin, seguramente a los amantes de la música que nos escuchan conocerán su nombre. Rick Rubin ha sido uno de los productores musicales más galardonados por los Grammys. Pero lo interesante de su carrera como productor musical es que ha sido capaz de influenciar y ha trabajado en todos los géneros. Ha influenciado obras de arte que van desde músicos como Johnny Cash hasta los Red Hot Chili Peppers, Eminem, Metallica, entre muchísimos otros. Ahora, por favor, no se me friqueen los que no son amantes de la música. Este no es un libro que habla de producción musical. El libro se llama The Creative Act y la subrúbrica es A Way of Being. O sea, el acto creativo, una forma de ser. La belleza de este libro, como muchos otros, y sobre todo si eres neurodiverso como yo, lo puedes leer de muchas formas. Puedes saltarte capítulos, puedes irte al penúltimo y luego irte al primero y vas a conseguir
deleitarte con puras joyas. La invitación que hace Rick Rubin a través de este pedazo de obra de arte es que te replantees la forma en la que tú interactúas con la naturaleza, contigo mismo. Otra vez, vuelve a hablar de ese self-awareness o esa autoconciencia. Habla del mindset de abundancia que tanto ya que hemos nosotros hablado, que define mucho a los individuos, ¿no? Cuando un individuo viene de abundancia, cuando un individuo viene de escasez. Y él, como productor musical, dice, cómo entra al estudio y dependiendo de cómo se conecta con estas emociones, es que consigue también co-crear con el artista y co-crear algo que literal se convierte en obras de arte para la posteridad, porque les digo, la cantidad de discos de oro que tiene este hombre con artistas de todos los géneros es lo que nadie ha conseguido. El común denominador de todos los artistas es Rick Rubin. ¿Qué hace él para sacar lo mejor de los artistas? Y les diría que la invitación patente que Rick Rubin hace y que yo hoy comparto es que entendamos, independientemente de qué tanta vena artística crees que tengas, porque parte del problema es, no, yo no soy tan artístico, yo no toco instrumentos, yo no soy músico. Esto va muchísimo más allá. El concepto de creative act, es el acto creativo, a way of being, es amanecer en la mañana, y es entenderte creativo. Una de las cosas que hace este hombre, es algo que aprendí con Jack y con Michelle, es este concepto de grounding. O sea, él se va a caminar en la playa 2 horas en la mañana, que él habla, que esa es la forma en la que se conecta con la tierra. Entonces, habla mucho de la naturaleza, habla mucho de cómo él coexiste con él mismo y con los demás, y cómo el planteamiento de el contacto humano es a través de un proceso creativo. ¿Pero qué quiere decir el proceso creativo? Quiere decir que a veces no importa lo que digas tanto, importa en qué tanto piensas lo que estás diciendo, a quién se lo estás diciendo, cómo se lo estás diciendo, en qué momento lo estás diciendo, con qué intención lo estás diciendo y cómo esto resuena en la mente de los demás. Si te dedicas a las ventas, si eres maestro, si eres abogado, si eres defensor de los derechos humanos, si eres vendedor, si tú echas mano a este concepto del proceso creativo cada vez que tú te enfrentas a otra persona para co-crear un momento y te conectas con esta posibilidad creativa que vive adentro de ti, entonces consigues resultados espectaculares, consigues esa unreasonable hospitality de la que hablaba Jack en el libro de Guedara, consigues muchos de los elementos de los que hemos hablado en los previos libros. Pero lo lindo es que te asumas como artista, que te asumas como una persona que es capaz. ¿Qué hace el artista? Eres capaz de atreverte, eres capaz de atreverte a decir algo, eres capaz de atreverte a interactuar con una persona que a lo mejor te parecía inalcanzable. Eres capaz de atreverte a sentarte a tocar un instrumento musical. Es capaz de atreverte a lo que no hacías antes. Esa es la consigna. That's the creative act. Y por eso es a way of being. En la medida que tú asumes ese rol y aprendes a vivir así, los resultados son espectaculares. Y se los comparto no solo porque leí el libro, sino porque me la creí y porque cada vez que yo aprieto el botón del Creative Act, automáticamente me doy cuenta que las posibilidades son infinitas. Insisto, este es el libro que más he recomendado este año. Y es cuando te sales de tu camino para recomendar un libro, le dices a la gente, por favor, lean este libro, que no tiene una hoja de desperdicio. Lo recomendó uno de mis más queridos amigos, el doctor Alexander Shore, que vive en Seattle, Washington. Fue mi compañero cuando hice yo la maestría por allá. Y me dijo, Ricky, no te vas a arrepentir, por favor, date este libro. Y es por esto que hoy, queridos amigos, The Creative Act se convierte en mi libro número 1. Ojalá en estas vacaciones o regresando de vacaciones
se les cruce en su camino y se lo den. No tiene una hoja de desperdicio. Librazo, coincido contigo, Ricardo. Yo también tuve la oportunidad de escucharlo. A mí me gusta mucho escuchar libros y aparte lo narra él. Entonces los audiolibros que son narrados por el autor pues tienen esa sensación completamente diferente. Es un librazo y también estaba dentro de mi lista de los top seguro de este año. Y para mí mi número 1 es interesante, como decías ahora, cuando se te cruza un libro en el camino, ¿no? Y pensaba, preparándome para este ejercicio que nos regaló Juan Luis, ¿por qué llega un libro a ti, no? Porque alguien te lo recomienda, porque lo escuchaste en algún lugar, pero muchas veces escuchas libros que no te hace clic de me meto ahorita y lo compro y lo empiezo a leer. Entonces, ¿qué hace que ese libro te llame la atención? Y para mí este libro que se volvió el número 1 este año fue eso. Es una técnica que yo había escuchado y que me había parecido muy interesante, pero no me había llamado tanto la atención y ahora por algo fue y sentí ese llamado. Y es un libro que se llama Loving What Is. En español se llama Amar lo que es y la autora se llama Byron Katie. Este libro es una técnica que te enseña a terapearte a ti mismo y te enseña a enfrentar la realidad. Una buena amiga que se llama Durga Steph lo utiliza mucho y ha tomado cursos con ella y platicamos alguna vez y dije, pues sí, algún día lo voy a leer, pero lo apunté en mi lista con los otros 100 que voy a leer. Y otra amiga que se llama Celia hace un par de semanas me dijo, acabo de tomar el curso con ella y te lo recomiendo, y por algo hizo clic en ese momento, bajé el audiolibro y hace algunas semanas que comenté que tuve la oportunidad de estar en Perú, hice el Camino Inca con mi esposa, que es 4 días de caminar para llegar a Machu Picchu, y es un espacio de mucha reflexión, un espacio muy introspectivo. Entonces estuve escuchando este libro mientras hacía el Camino Inca, que también creo que lo hizo algo más especial, y es un libro que les recomiendo muchísimo si quieren vivir más felices. Es un libro de Byron Katie, que es la autora que pasa por un proceso personal muy complicado en donde realmente toca fondo y está a punto de suicidarse y se cuestiona los pensamientos que está teniendo y se cuestiona las historias que se está contando, porque nosotros realmente vivimos de la historia que nos contamos de lo que pasó, no lo que realmente pasó, sino es la interpretación que nosotros le damos. Y algo que a mí me pegó muchísimo del libro es cuando dice, todas las veces que yo he tratado de pelearme con la realidad, vas a perder. El 100% de las veces que tú quieras pelearte con la realidad, vas a perder. Llámese tu esposa, tu esposo, tu socio, tu hijo. Vas a perder porque nosotros vivimos en la ilusión que podemos hacer que la gente cambie. Y cuando nos damos cuenta que la gente no cambia, nos frustramos y vivimos infelices. Y entonces ella cambia completamente el mindset para decir, la realidad no va a cambiar. El que tiene que cambiar eres tú. Entonces, si tú aplicas esto que ella le llama the work o el trabajo, que son 4 preguntas que te haces a ti mismo, que es increíblemente revelador cuando te las haces a ti mismo. Y otra vez, terapia gratis. No necesitas ir con un terapeuta, no necesitas invertir, solamente necesitas comprar el libro y cada vez que tengas un momento de estrés, un momento de frustración, hacerte estas 4 preguntas. Se las voy a comentar rápidamente, pero les recomiendo que lean el libro para que tengan el contexto. La primera pregunta ¿es verdad? ¿Esto que estás pensando es verdad? Y ahí es donde te cuestionas de, pues ya no estoy seguro si es verdad o es lo que yo quisiera que sea, o es mi ego hablando, o es la interpretación de lo que yo le di a lo que sucedió. La segunda pregunta es, ¿puedes saber que es verdad con absoluta certeza? O sea, vuelve a presionar en el concepto de si realmente aseguras que es verdad que estás enojado con tu esposo porque llegó tarde a la casa y porque no te pela, o por cualquier problema que tengas. Entonces, preguntarte si realmente es verdad o es la historia que te estás contando. Luego, la tercera pregunta es ¿cómo reaccionas o qué sucede dentro de ti cuando tú crees ese pensamiento? Entonces, yo creo el pensamiento de que mi esposa no me quiere. ¿Qué sentimientos y qué emociones va a traer a mí cuando yo pienso ese pensamiento? Y la cuarta es ¿quién serías tú sin ese pensamiento? Y ahí es donde está la magia, porque te das cuenta que, pues, ¿qué sería sin ese pensamiento? Y normalmente la respuesta, si lo haces, va a ser feliz, libre,
realizado. Entonces te das cuenta que si tú dejas ese pensamiento, vas a llegar a esa felicidad solamente trabajando en ti. Y como último usa un concepto que se llama turnaround, en donde te pide que hagas un ejercicio donde escribas desde el ego, desde ese coraje, todo lo que te molesta, todo lo que odias, todo lo que te quisieras cambiar. Y luego te hace que lo intercambies. Y voy a darles un ejemplo rapidísimo, como decir, por ejemplo, yo odio a mi esposo, que es un ejemplo que pudiéramos usar. Y entonces el turnaround, después de haber contestado esas 4 preguntas, que es bien importante que se contesten primero las 4 preguntas, es, en vez de yo odio a mi esposo, el turnaround o el cambio sería yo me odio a mí mismo. Y hay 3 tipos de turnaround, si no voy a entrar mucho en detalle para que lo lean porque ella lo explica mucho mejor que yo, pero el concepto de darle la vuelta al pensamiento te hace cuestionarte mucho y otra vez voltear a ver hacia adentro y no estar viendo hacia afuera, porque la gran mayoría de nuestros pensamientos y nuestro día es buscar qué de afuera me va a hacer feliz a mí, ¿no? ¿Quién me va a hacer feliz en este día? Y cuando te das cuenta que nosotros podemos superar el estrés, podemos superar los malos pensamientos, los malos sentimientos, lo que podemos aprender de nosotros mismos y cómo podemos ser realmente felices simplemente haciéndonos estas 4 preguntas y haciendo los turnarounds y haciéndolos a nosotros mismos. Y cuando ves el poder de esto, es cuando lo quieres compartir y es cuando quieres acercarte con la gente y decirle, ¿qué problema tienes? Déjame, te hago las 4 preguntas para poderte ayudar. Y así como dices tú, Ricardo, se volvió mi número 1 porque lo que hice llegando a México fue comprar 10 copias y regalárselo a la gente que más quiero, que más cercana está a mí, que más sé que quiere trabajarse. Y cuando entendí esto, y apenas lo estoy integrando y terminando de digerir porque lo acabé hace una semana el libro, fue que se volvió el libro más importante del año, porque realmente me comprometí a mí mismo a hacerme estas 4 preguntas cada vez que tenga este sentimiento de estrés, de ansiedad, de frustración, y darme cuenta que lo que es importante es lo que yo me cuento a mí mismo de lo que realmente sucedió. Y si nosotros hacemos ese switch, nos damos cuenta que no vamos a tener la razón, pero que vamos a ser mucho más felices. Y es por eso que Loving What Is de Byron Katie se los recomiendo muchísimo. Y hablando de preguntas, pues ¿no? Este poder de las preguntas que ha sido el motor de este podcast, que nos ha llevado a cumplir este sueño de tener un podcast y de compartir con ustedes las historias de nuestros pacientes que se han vuelto amigos, que se han vuelto familia. Y pues aprovechar para agradecerles una vez más a todos ustedes que nos dedican 1 hora de su tiempo, que no lo tomamos a la ligera, sabemos toda la oferta que hay afuera y que decidan regalarnos a nosotros, a Ricardo, a Juan Luis, a Ariel, a Nacho, a mí, a todo el equipo de Dientes para Adentro. Este espacio es algo que atesoramos, apreciamos y agradecemos muchísimo. Y pues con esto llegamos al final de nuestros libros, al final de este episodio 50. Ricardo, ¿quieres dar unas palabras de despedida? Sí, wow, me encantó este cierre, Jack. Y pues quizá nada más subrayar que el día de hoy terminamos nuestra primera temporada con 50 episodios, que ha sido un viaje increíble. Y que la consigna inicial, como lo dijimos por ahí en el episodio 10, se basaba en la inquietud que teníamos nosotros de mostrarle a la gente que nosotros, los dentistas, nos interesamos por nuestros pacientes y por tanto les preguntamos cómo están, quiénes son, y escudriñamos en sus increíbles mentes y descubrimos secretos y tesoros maravillosos. Pero también la consigna era compartirle a nuestros colegas que viven en el mundo de la salud, doctores de cualquier índole, que hay que saber escuchar al paciente. Y cuando escuchas al paciente, es un día que no tiene desperdicio. Decía Larry King, este famosísimo entrevistador americano, que cualquier día en el que él hablaba más de lo que preguntaba se convertía en un día completamente perdido. Y este ejercicio de hacer preguntas y este ejercicio de tener gente increíble en este podcast ha sido una experiencia increíble. Les agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes por habernos escuchado, ya sea si escucharon medio episodio
o escucharon los 50 episodios, igualmente les agradecemos. Esta ha sido una experiencia inolvidable y nos vamos muy felices cerrando esta primera temporada. Los queremos mucho. Y recuerden que este es el episodio 50, cerramos, como decía Ricardo, la temporada 1, así que la próxima semana no va a haber episodio nuevo, habrá en algún momento y se los dejaremos saber, pero aprovecha a poder ver los otros episodios que no has escuchado. Es importante que sepas que cada episodio es completamente diferente y hablamos de temas muy variados, entonces te recomendaría muchísimo que ya sea en YouTube, en Spotify o en Apple Podcast o donde nos estés escuchando y viendo, veas la lista de los 50 episodios que tenemos y ese título que te llame la atención, lo escuches, y si algo de lo que escuchaste o viste te sirvió, te llamó la atención, que lo compartas, compártelo con alguien cercano a ti para que así nuestro mensaje pueda llegar a más personas. Muchísimas gracias, de verdad. Esto es De Dientes para Adentro y nos vemos hasta la próxima. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.